демократическим преобразованиям и допустить расхождение. Los dos ejércitos han salido del pueblo y han sufrido las heridas de una de las guerras más cruentas de la historia reciente. Los dos ejércitos junto al pueblo se enfrentan ahora a la guerra más difícil, la de la reconciliación. Las heridas están aún abiertas, en la carne y en la mente. Cicatrizarlas después de 12 años de lucha encarnizada, de bombardeos masivos, de matanzas y crueldades, necesitará toneladas de buena voluntad por ambas partes. El pueblo salvadoreño, rebelde, pobre y dolido, exige que la paz sea irreversible. Porque ya nadie quiere la guerra, nadie quiere más muertos. Y quien pone la mayor cuota de muertos es el pueblo, pues. Quien ha ganado es el pueblo salvadoreño, porque ya no vivir en esa zozobra, ya no vivir en esas preocupaciones que ha pasado durante un periodo de 11, casi 12 años. No hay vencidos ni vencedores, el único ganador va a ser la sociedad civil. Por supuesto, donde el FMLN nos enorgullece haber sido y nos denominamos fuerza de cambio, que eso es lo importante. Algunas de las 5 organizaciones guerrilleras que forman el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional comenzaron aquí en el Cerro Guazapa sus primeros entrenamientos. A menos de 30 kilómetros de la capital, la guerrilla ha logrado mantenerse en estas lomas durante toda la guerra. Los guerrilleros de origen campesino subieron hasta aquí huyendo de las matanzas del ejército cuando los soldados quisieron acabar con las ocupaciones de fincas. Los braceros habían creído en las reformas agrarias dictadas por el gobierno. Las balas les demostraron que estaban equivocados. Desde Cerro Guazapa se lanzó la última ofensiva de la guerrilla contra San Salvador en noviembre de 1989. Uno de los acontecimientos que aceleró hacia la paz de las negociaciones entre el Frente y el gobierno. Pero la historia de Cerro Guazapa, una flecha clavada en el corazón del enemigo, según el lema guerrillero, está llena de combates encarnizados porque en este territorio ambos bandos se jugaban mucho. Cuando la intervención de Estados Unidos en todos sus aspectos integrales se deja más claro en el país, viene en esta zona y desarrollan una de las grandes operaciones estratégicas ya en la guerra irregular, contemplando el aspecto de integral en lo político, en lo económico, en función de la guerra, el famoso Plan Unidos para Reconstruir, y es donde desarrollan la Operación Fénix, que incluso no le cambiaron ni de nombre de lo que fue la operación en Vietnam. El ejército practicó en esta zona la táctica de tierra arrasada. Por eso los cercos a Guazapa afectaron no solo a la guerrilla. Suchitoto, en las faldas del cerro, se prepara para la paz llena de heridas. Mientras, arriba, los guerrilleros siguen con sus actividades militares pese a que el alto el fuego entró en vigor el 1 de febrero. Según los acuerdos de México, el Frente Farabundo Martí deberá dejar las armas antes del 1 de noviembre, pero la falta de confianza en que el gobierno cumpla hace que los denominados comandos especiales de la guerrilla deban estar preparados para hacer frente a cualquier contingencia en esos 9 meses de espera. Alerta para evitar incursiones que en esta cruel guerra han sido muy dolorosas. Han habido casos de mujeres que las han violado, que le sacan los ojos
que ensartan una estaca en la parte, la atraviesan, después de ser violadas. Niñas de 11 años, ¿verdad?, que las viola un batallón, que las dejan muertas de eso. Eso es duro. Aquí yace Marina, una joven guerrillera violada y asesinada por el batallón Atlacat. En torno a la tumba, guerrilleros y habitantes de la zona comienzan a compartir sus esperanzas por el fin de la guerra. El Frente ha conseguido que los acuerdos de paz garanticen para los campesinos de las zonas de conflicto la propiedad de las tierras que ocupan, casi el 30% del territorio salvadoreño. Por eso las comunidades campesinas festejan con la guerrilla la entrada en vigor de los acuerdos. En Guazapa la fiesta incluye un partido de fútbol entre la guerrilla y la comunidad en el que los rebeldes, mejor preparados físicamente, ganan a los campesinos por 1-0. Guerrilleros y civiles comienzan con los festejos un camino que ha de ser duro porque ahora hay que construir la paz y en las mismas trincheras del enemigo. Es duro poder decirle al pueblo salvadoreño, a esta gente que ha vivido y que ha soportado ese sufrimiento, que hay hoy necesidad de reconciliar con estos hombres que ayer fueron los asesinos, fueron los que mataron a sangre fría a muchas de sus familias. Pero nosotros tenemos una claridad de que hay una necesidad grande de la reconciliación para que este país pueda dar el salto al cambio. Que vamos a iniciar una era de paz es en esta fecha cuando podemos decir: Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, has cumplido tu misión. El alto mando comienza a preparar a las unidades para la inevitable reducción del ejército. El batallón Atlacat habrá desaparecido a finales de septiembre. Los acuerdos de México exigen la desmovilización de los denominados batallones de reacción inmediata, creados para combatir a la insurgencia con técnicas guerrilleras y los más vinculados a la guerra sucia. Sus hombres confían en ser reabsorbidos por otras unidades. El batallón Arce, desplegado en el norte de Morazán, ocupaba la localidad de Perquín antes del 1 de febrero. Ese día comenzó a replegarse hacia San Miguel para dar cumplimiento a lo acordado en México. La población de este departamento, uno de los más afectados por la guerra, esperaba con ansias la salida de los soldados. Yo me siento contenta, porque es lo que todo el pueblo salvadoreño, pues sí, ha anhelado durante tantos años, que hemos vivido así bajo de esta gran, pues sí, represión. Bueno, una parte contenta, va, porque ya vamos a trabajar tranquilamente, ¿verdad? Ya no queremos guerra de nosotros aquí, ya no queremos ver gente armada, nada. Tenemos la esperanza de que se retire, ya que en ninguna zona personas armadas provocan en la gente seguridad, sino provocan miedo, represión. Yo cuando vi de que sacaron los primeros y que uno se quiso correr, le cortaron la cabeza, ¿verdad? Entonces los otros los ametrallaron y los aventaban así para el lado del convento, unos pocos, ¿verdad? Entonces, así que vi de eso yo, que los estaban matando, pues sí, yo me senté también a llorar con mis niños, ¿verdad?, en una banca. Rufina es la única superviviente de la terrible matanza de El Mozote, un pequeño poblado junto a la frontera de Honduras que fue completamente exterminado por el ejército. Allí murieron entre 800 y 1000 personas, hombres, mujeres y niños. La carnicería comenzó el 11 de diciembre de 1981. Rufina lo vio todo y logró huir de allí dejando atrás los cadáveres de sus 4 hijos y de su esposo. Durante 2 años vivió asustada en una cueva de los alrededores. Los guerrilleros la encontraron desnuda, desvalida y con síntomas de locura. Tuvieron que atraparla porque Rufina huía como una alimaña herida ante la presencia de cualquier ser humano, mucho más si portaba armas. La guerrilla la sacó del Salvador para que se recuperara. 10 años después, nadie ha sido juzgado por la matanza. Este es uno de los casos que podría ser investigado por la denominada Comisión de la Verdad, creada por los acuerdos de paz. Mataron toda la gente, adulta, trajeron toditas las mujeres. Y después de eso dijeron, bueno, ya era como a las 7 de la noche, ¿verdad?, cuando estaban terminando de matar las mujeres. Ya solo la gran llorazón de niños encerrados en la casa, solitos, porque ya habían matado a todas las madres y los papás, pues.
Cuando ella oyó los gritos de los niños que decían, mamita Rufina, los están matando, los están metiendo el cuchillo, los están ahorcando, y es una gran tribulación, ¿verdad?, de los niños. Entonces yo sentía ganas de llorar, ¿va?, y no podía. Y que todavía me queda ese dolor que no puedo llorar bastante. Si somos humanos como cristianos, tenemos que perdonarlos de unos a los otros. Eso sería lo que yo podía decir. Huyeron de un país donde la muerte estaba demasiado presente. Los refugiados, cerca de 500.000, comenzaron a regresar en el 89. En la comunidad Segundo Montes, a unas lomas de Honduras, viven 8.500 personas. Regresaron como se habían ido, atravesando durante 3 días valles y montañas, a pie y con toda la carga. Hasta hace apenas unos meses, el ejército salvadoreño los ha seguido molestando, porque para los soldados la población es el sostén de la rebelión, el elemento en el que la guerrilla se mueve como pez en el agua. Los militares nos mantenían cercados. A pocos metros de nuestra comunidad o de nuestros asentamientos estaban los militares. Al salir alguien afuera del límite que ellos habían trazado, ya lo capturaban o le disparaban, pues. Pero yo considero que aquí en la comunidad todas no tenemos cédulas. Todos no tenemos cédulas. Los miembros de la comunidad trabajan estos días en la obtención de sus documentos de identidad salvadoreños. Durante 2 años han sido extranjeros en su propio país. Tras los acuerdos de paz comienzan a prepararse para hacer frente al futuro. Los talleres montados aquí con el aporte de la solidaridad internacional darán paso a proyectos de mayor envergadura. La Segundo Montes pretende autofinanciarse en un plazo de 7 años cuando las ayudas dejen de llegarles. Hasta ahora la ropa, el calzado o los muebles que se producían iban principalmente al autoconsumo. En adelante pretenden irrumpir en el mercado nacional y, si es posible, comenzar a exportar. El futuro de estos niños depende de esos proyectos. La mayoría son huérfanos de la guerra. La comunidad los ha acogido y cuida de ellos. Sus padres adoptivos luchan por un país en paz y en libertad. Y se preparan en este taller de derechos humanos para saber